Continuamos. Invitamos a Juan Alegrino, que tiene un doctorado en oceanografía física, es consultor internacional especializado en plataforma continental, premiado por el Honorable Senado de la Nación Argentina en reconocimiento por el labor en equipo de la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental. El tema que va a desarrollar el día de hoy es monitoreo de variables Met-Ocean como una forma de aumentar la eficiencia operativa en los puertos oceánicos. Australia, Nueva Zelanda y Kenia. Buenas tardes, gracias Arturo, gracias Mario. Un poco extenso el título en la presentación, después me di cuenta que era muy largo y lo achiqué. Ya puedo empezar, ¿no? Yo voy a poner el cronómetro en marcha, ¿no? Ahí, empezamos. Bien, la idea de esta charla es, yo escucho hablar todo el tiempo de eficiencia portuaria y escucho hablar de logística, escucho hablar de transporte, de servicios, que son todas cosas sumamente importantes, me parecen sumamente razonables, pero se habla poco de la eficiencia que tiene un puerto marítimo, de las características, por ejemplo el puerto Quequén, de la eficiencia que tiene en relación a los factores Met-Ocean, es decir, al conocimiento de las variables meteorológicas y oceanográficas que están profundamente relacionadas justamente con la eficiencia del puerto. Entonces la idea es hacer alguna pequeña descripción breve, no puedo entrar en detalles porque el tiempo va muy rápido, pero bueno, la idea es que quede claro, que sea didáctico y no entrar en detalles técnicos. Cualquier puerto tiene que contar con un equipamiento mínimo para poder gestionar con seguridad la seguridad de las vías navegables. Ese equipamiento mínimo depende de las características del puerto. Recién escuchaba al señor Linares del puerto de Bahía Blanca y me hablaba de su canal de acceso de 97 kilómetros y tiene características totalmente distintas a las que tenemos acá, por ejemplo, en el puerto de Quequén. Y también escuché con mucho interés al señor de Rosario, que tiene distintas a las de Bahía Blanca y distintas a las de Quequén. Es decir, cada puerto es un tema especial y tiene que ser estudiado en particular. Pero si hablamos de un puerto marítimo como Quequén, en el Océano Atlántico Sur, lo que me viene inmediatamente es relacionarlo con puertos de Australia y de Nueva Zelanda, que están en el Pacífico y en el Índico Sur, en esa zona, y que reciben permanentemente tormentas, las ondas que vienen de tormentas que se generan en los océanos del sur y que llegan a sus puertos provocando olas de determinadas características que complican muchísimo la operatoria de esos puertos. Entonces yo cuando pienso, por eso Nueva Zelanda, Australia, Quequén, tratando de buscar similitudes, este puerto es distinto, ya les digo, a los demás. Pero cuando pienso entonces en el puerto de Quequén, tal vez, digo, bueno, ¿cuáles son las variables más importantes en un puerto con estas características? Entonces pienso en las olas, las mareas, las corrientes, el viento, esas son bastante características, presión barométrica, niebla, densidad del agua y profundidad. Hay otras, esa no es una lista exhaustiva, podríamos hablar de hielo, pero bueno, eso claramente no ocurre en nuestro territorio. Pero esas son, por lo menos en la parte continental, en la Antártida será otra historia. Pero entonces estas son tal vez algunos ejemplos de variables que uno debe monitorear para poder garantizar un mínimo de seguridad en las vías navegables. Con respecto a las olas, también escuché algún comentario hoy acerca de las olas, pero básicamente si queremos hablar rápidamente de las olas, podemos caracterizarlas rápidamente en dos tipos: las olas que se generan localmente por el viento y las olas que vienen de alguna tormenta que se generó a mucha distancia del lugar. Las primeras se conocen como mar local y las segundas como mar de fondo. Las del mar local generalmente tienen periodos inferiores a los 7 segundos y no afectan por lo general a los buques grandes que entran en un puerto como el nuestro. Yo hablo como si fuera mi puerto, pero bueno. Las olas que más complican un puerto como Quequén son las ondas que se generan lejos, por ejemplo el mar de fondo o swell, como se conoce habitualmente, que son ondas que van entre 7, 8, no se conoce exactamente, no hay una definición exacta de la gente, pero vienen hasta 30 segundos.
Esas olas son las que más complican a los buques que entran en este puerto. Por eso ustedes oirán hablar que se habla del suel o del mar de fondo. Entonces, esas son las. Si uno quisiera medir olas en Quequén, por ejemplo, tendría que tratar de poner instrumentos adecuados para ese tipo de olas. No va a medir olas que no le sirvan. Es decir, todas estas variables que estoy marcando acá son variables que tienen instrumentos que además se tienen que elegir específicamente para lo que uno quiere medir. En general eso pasa en todos los zonas de la vida, ¿no? Si yo quiero medir algo chiquitito no voy a venir con un metro increíble, pero bueno, acá es exactamente lo mismo, un poco más desconocido, pero los ejemplos son exactamente iguales a todos. Después hablo de la marea. Todos los que operan en el puerto saben bien el tema, conocen bien el tema de la marea. Las corrientes en este puerto tienen una característica particular también. Vuelvo al ejemplo de Quequén, tienen un río que está aportando agua dulce todo el tiempo, varía la densidad del agua, genera una cortante en la vertical de la corriente. Además tienen las corrientes de marea, las corrientes que impone el viento, pero es un factor muy importante para el tránsito por el canal. Yo lo he conversado específicamente con algún práctico del puerto que tuvo la gentileza de hablar del tema conmigo. El viento, ya sabemos, los efectos que provoca sobre las embarcaciones, la presión barométrica, porque tiene una incidencia directa sobre la marea astronómica. Es decir, si ustedes buscan una tabla de mareas van a ver una marea prevista para todo el año. ¿Por qué? Porque la marea no es un fenómeno aleatorio, la marea astronómica es totalmente determinística, se calcula a través de los astros y uno puede saber exactamente cuánto va a valer mañana y a qué hora. Pero esa marea está fuertemente afectada por los factores meteorológicos, por el viento, por la presión atmosférica, lo que hace que sufra cambios bruscos, y después en los gráficos lo van a ver, las diferencias que hay entre la predicción, que no es un pronóstico, es una predicción hecha matemáticamente y que se tendría que cumplir si no existiera ningún otro factor meteorológico o parecido. Bueno, la niebla está muy claro, todos lo que quiere decir. La densidad del agua es justamente el caso de Quequén. Pienso que es un tema que nadie piensa, o pocos deben pensar, pero el río aporta. En algún momento que tenga una descarga importante de agua dulce, seguramente podría provocar algún tipo de problema con el calado. Y después la profundidad y los controles sobre la profundidad, que no aparece la lanchita acá de relevamientos hidrográficos, pero después me voy a referir específicamente a eso. ¿El de abajo? ¿No pasa? No, bueno, me la pasamos mejor así, para el otro lado. Está aquí. Sí. ¿Este tiempo lo descontamos? Hay un problema cuando para adelante. Venimos mal con el tiempo. Para el otro lado. A ver. ¿Sí? A ver ahora. Ahí está. Ahí está. Bueno, algunos instrumentos que simplemente pongo para ilustrar y que tenga un poco más de color y no sea tan aburrido, pero esto que está acá es un olígrafo bastante moderno que mide, tiene redundancia triple para medir olas, mide por un sensor de presión, por un seguimiento acústico y además por velocidades orbitales. Para todos ustedes simplemente tienen que saber que mide olas, altura de ola, períodos, direcciones, que son las variables más importantes asociadas a las olas en el puerto. Un perfilador de corriente. El perfilador de corrientes es un instrumento que mide en toda la vertical la corriente a distintas profundidades. Yo en este caso puse este ejemplo en particular porque me parece que sería algo factible de aplicar en el puerto de Quequén, porque no puedo poner una boya en el medio del canal. Entonces, pensando en esto, pensaba, bueno, un medidor, un perfilador horizontal que llega hasta un radio de aproximadamente 100-130 metros y puede tal vez solucionar el tema de conocer las corrientes en el medio del canal. Después, otros instrumentos, por ejemplo, una boya Metowsian también, que tiene en su parte, en su parte inferior los sensores oceanográficos, arriba los sensores meteorológicos, un mareógrafo, una estación de marea sería, y seguimos a ver. Esos básicamente son la gama hay muchísimos instrumentos, podría hablar mucho tiempo de eso, pero la idea simplemente es hacer una descripción para que tengan ideas. Ahora, ¿cómo afecta todo esto que estoy hablando a la toma de decisiones en el puerto? ¿Cómo funciona la toma de decisiones?
en determinados momentos, ¿cuáles son, si uno resumiera las decisiones, una lista un poco larga tal vez, pero qué tipo de decisiones tomamos acá en el puerto? ¿Es seguro acercarse al puerto o es preferible quedarse en Rada? Venís en el barco, decís, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Voy? ¿Es seguro entrar o me quedo? ¿Es seguro entrar al puerto y amarrar según el horario programado o la situación complica y me tengo que quedar? Una vez que estoy en el puerto, bueno, ya sabemos cuáles son los problemas que se plantean. La gente que toma decisiones, los operadores de los sitios, tienen todo el tiempo de estar tomando decisiones acerca de lo que van a hacer. Entonces, es necesario, pongo más amarras para la gente del buque, es seguro realizar operaciones de carga, me quedo amarrado o me voy cuanto antes porque viene una bajante o porque viene una tormenta. ¿Es seguro zarpar según la hora programada o me quedo esperando mejor tiempo? Esas son decisiones que hay que tomar dentro del puerto. Luego, una vez que dejo el puerto, ¿me voy rápido, me quedo en una tormenta, me quedo esperando y espero? ¿Es seguro para el práctico que tiene que cambiar de un buque al otro hacerlo? ¿En qué condiciones lo hace? Estoy trabajando dentro del puerto, se están haciendo obras de dragado, ¿sigo las obras o paro? Viene la tormenta, hay determinadas condiciones. Bueno, todas estas decisiones se tienen que tomar y normalmente se toman en base a la experiencia, al conocimiento, pero uno las debería tomar teniendo, no digo que no sirvan la experiencia ni el conocimiento, pero sí teniendo la posibilidad de mirar instrumentos que le den valores reales y no decir yo estoy viendo porque veo al hombre sobre la proa, entonces hay cosas que son importantes, pero avanzamos y hay instrumentos que nos permiten modernizarnos y tener más variada los elementos de juicio para tomar decisiones. Los factores Metoyer tienen una categorización cronológica que me parece importante entender. Cuando uno tiene que tomar decisiones diariamente y hacer análisis de riesgo en el día, lo que necesita es un sistema de monitoreo en tiempo real. Es decir, necesita las variables que se estén midiendo y saber lo que me dicen ahora. No me importa lo que decían hace una semana. Las decisiones del día se toman siempre con el sistema de monitoreo en tiempo real. Las decisiones y los análisis de riesgo a corto y mediano plazo se hacen a través de pronósticos y predicciones de marea, pronósticos de viento, pronósticos de olas, y las decisiones a largo plazo se toman en base a planificación y a modelización, a modelos o a distintas herramientas modernas que permiten tomar decisiones a largo plazo. Acá en el puerto se sabe bien porque se han hecho un montón de estudios en base a las obras de modernización que están previstas y saben a qué me refiero cuando digo de a largo plazo. Después, otro de los temas por el que tengo que pasar rápidamente es por el tema del margen libre bajo la quilla. Normalmente y antiguamente en los puertos se utilizaba lo que era una regla estática de tantos metros debajo de la quilla para garantizar la seguridad. Incluso eso se sigue, creo que en los puertos de la Argentina, en todos los puertos se sigue usando la misma regla, en Quequén seguramente es la regla que vale. Pero ya en países, como les comentaba antes, de Australia, Nueva Zelanda, ya a partir de los 90 se empezó a aplicar un sistema de margen variable bajo la quilla, donde estudian en tiempo real los distintos factores oceanográficos y meteorológicos y también los movimientos del buque que ya están estudiados y los ponen dentro de un programa que permite decirle en tiempo real cuánto tiene de margen debajo de la quilla, aumentando en gran medida las eficiencias operativas. Tengo este gráfico que es un gráfico muy conocido. Viene de un puerto, creo que de Nueva Zelanda, sí, que tiene un sistema de margen variable bajo la quilla, donde simplemente 1,5, pero con descuento serían 2. Tenemos acá la altura del suelo. Fíjense, este era el margen de marea, este es un buque, creo que era calaba 10 metros, y esto era, según el margen estático, estas eran las ventanas de marea que podía aprovechar para salir del puerto. Con el sistema de margen variable, las ventanas se amplifican muchísimo, pero además es muchísimo más seguro también. ¿Por qué? Porque fíjense que estas situaciones de acá,
con un suel muy importante. Aparentemente en el sistema de margen estático no tenían ningún problema, pero sí registraron una importante caída en el de margen variable, es decir, es mucho más seguro el sistema que uno de margen estático. Yo creo que es la evolución natural y creo que en pasados unos cuantos años va a ser el sistema que se va a aplicar en Puerto Quequén. Ahora parece muy lejos todo eso, pero o va a ser por una necesidad, que espero que sea por una necesidad, porque cuando no se pueda profundizar más habrá que tratar de ser más eficientes, que haya muchos buques saliendo, entonces van a tener que pasar a un sistema de este tipo, o si no, bueno, porque la tecnología va a avanzar y lo va a llevar a la fuerza igual y lo va a llevar a este sistema. Yo creo que para ese momento, es decir, un sistema de este tipo necesita buena información, porque en definitiva, si ustedes entran a ese software con información mala de olas, de vientos, de direcciones, de periodos, va a dar cualquier cosa. Esos sistemas necesitan de instrumentos muy sofisticados que midan muy bien y que puedan brindarle al programa muy buena información. El puerto de Quequén tiene un sistema de monitoreo en tiempo real, que yo quiero comentarlo un poco. Fíjense, la mayoría lo desconoce, hay mucha gente trabajando detrás de esto. La gente de la oficina técnica trabaja denodadamente tratando de mejorarlo. Desde hace un año Jean Denul está acompañándolos en esto. El trabajo es muy complicado porque no es lo único que hacemos. Pero bueno, hemos mejorado bastante en el último año, pero queda muchísimo todavía por corregir. Pero básicamente el sistema consiste de un olígrafo direccional que está ubicado más o menos a 400 metros de la escollera. Sobre la escollera hay una casilla que quizá algunos la han visto, que tiene, digamos, la central de operaciones de este mareógrafo, de un anemómetro que está montado sobre la casilla. Esto está unido mediante un cable submarino que tiene 400 metros aproximadamente y que es tal vez la parte más sensible de la conexión, porque el cable, el ambiente es muy hostil y permanentemente uno puede tener problemas. Además tenemos una estación mareográfica con 2 mareógrafos ubicadas creo entre sitio 1 y sitio 2. Este es el techo de la casilla en la escollera. Cuando la vean parece que está toda destruida a propósito para que no nos toquen las cosas que hay adentro. Esta es la estación mareográfica donde están funcionando 2 mareógrafos. Uno se está por cambiar por uno muy nuevo, el otro hay un mareógrafo que se usa hace muchos años, lo vamos a cambiar dentro de poco. Este es el olígrafo que está fondeado en la posición que dije a 11 metros de profundidad, y no saben el trabajo y lo difícil que es fondearlo, trabajar y operar con esto, porque el clima es muy hostil para poder hacer las operaciones. ¿Qué están midiendo con este sistema en tiempo real? Se miden altura de ola, períodos, vientos. Esta es la predicción de marea oficial del Servicio de Hidrografía Naval. Esta es la diferencia entre la marea registrada, el nivel registrado, con la marea predicha, que tiene que ver generalmente con efectos meteorológicos. Todos esos efectos, todos esos resultados los tienen disponibles en este momento. Al sistema le falta tiempo, le falta trabajo, le falta seguridad, duplicar todos los equipos para tener la tranquilidad que no se va a cortar en ningún momento el suministro de la información, pero es una cuestión de tiempo y de un trabajo muy difícil que se hace en el entorno. No es lo mismo ponerlo ahí afuera que ponerlo en la entrada o donde están los sitios adentro del puerto. Yo les digo porque he trabajado ahí, es realmente complicado, es peligroso, y bueno, lo hacemos porque amamos lo que hacemos, pero no es una tarea fácil. El último tema que quiero tratar, para terminar rápidamente, es el tema de la profundización del puerto, porque la profundidad era otra de las variables que entraban en juego. ¿Y qué pasa en Puerto Quequén con estos temas? Se habla mucho de la profundización, hoy se habló mucho, en realidad estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero haciendo una síntesis yo algunas quiero resaltar. Sabemos que va a dar la posibilidad de operación de buques de mayor tamaño y aumentar más el aprovechamiento de sus bodegas, eso lo tenemos todo claro. Disminución de la cantidad de días de puerto cerrado de restricción por olas es una característica
importantísima para el puerto de Quequén. Acá hay algunos valores numéricos que determinamos hace tiempo, es decir, en este momento, con las restricciones establecidas para el puerto de Quequén, esto está calculado creo que para un nivel de marea de 1 metro, un calado de 37 pies sale, el porcentaje de tiempo operativo actual es del 87%, pasará a un 97%. No los digo todos, pero por ejemplo 46 pies de calado hoy no tiene tiempo operativo, es decir, hoy sería muy complicado sacar del puerto un buque con 46 pies, con la profundización posiblemente llegue al 90% del tiempo. No vamos a sacar posiblemente actualmente de 50 de 46 pies, pero de 50 sería el 44% del tiempo. ¿Por qué? Porque quizás se llena por volumen y no llega nunca a ese calado. Pero fíjense, estos números son realmente contundentes. Pero estas son cosas que más o menos decimos todos. A mí quiero poner el enfoque en esta imagen. Tenemos un buque de 230 metros de eslora entrando por el canal. Es una situación sumamente simplificada, lo único que hacemos es pensar, el buque está todo quieto y tengo al buque ahí, está calando 13 metros 20, hay una marea, le puse una marea de 2 metros, 13-20, sí, más o menos, 1,90 le puse de marea, que es la marea astronómica casi máxima que se encuentra en el puerto de Quequén. Creo que el máximo de la tabla era 1,96. Entonces, bueno, redondeé en 15,90, era la profundidad que tenía, y el calado de 13 metros 20, me quedaban 2 metros con 70 bajo la quilla para un barco de 44 pies, casi en el récord de lo que se hace en el puerto de Quequén. ¿Qué pasa con este barco? Si saliendo o entrando se encuentra con un swell, por ejemplo, del sudeste, que incidiría por el centro del canal, y que es una situación para nada poco común, tendría que ser al contrario, bastante común y natural. Un swell del este, un mar de fondo del sudeste, perdón, que le provoque solamente 1 grado de cabeceo y que venga con una longitud de onda parecida a los 230 metros del buque. Supongan que lo inclina 1 grado nada más. De los 2 metros 70 que tenía de calado, pasa inmediatamente a quedarse con 0,70. Perdón, el margen libre que tenía pasa a quedarse con 0,70 inmediatamente. O sea, esto es con una profundidad del canal, con el canal dragado a 14 metros, como está ahora. Lo que yo quiero resaltar es que para ese buque de 40, no estoy teniendo en cuenta otros factores que posiblemente movimientos en el plano vertical que le van a complicar todavía más las cosas a este buque. En esta situación queda con 0,70 bajo la quilla este buque de 44 pies. Yo tengo la tranquilidad de que dentro de poco va a quedar con unos 70 bajo la quilla. O sea, para mí ese tema es central en el tema de la seguridad. Ya termino, Patricia, discúlpame. Conclusiones, rápidamente. Todos los puertos tienen que tener un mínimo de instrumental, un mínimo para garantizar la seguridad de la vía navegable. Cada puerto decidirá qué es lo mejor para su puerto, lo tiene que estudiar, se tienen que hacer análisis de riesgo, de costo-beneficio, cada uno lo tiene que analizar profundamente y saber lo que van a medir para que no sea un fracaso. Pero el monitoreo en tiempo real y la previsión adecuada de las variables nitrogen es una condición necesaria para la eficiencia operativa de un puerto. No puede ser que un puerto de las características de este, mal instrumentado, sea un puerto, no puede ser un puerto eficiente. No digo que es la condición, es condición necesaria, no es suficiente. Hay muchísimas otras, pero no lo van a poder tener si no cuidan este aspecto. Y los pronósticos, las predicciones, la modelación ocupan un lugar también muy importante en el mediano y largo plazo. Así que acá termina mi presentación. Yo quería agradecer especialmente a Mauricio Miguel de Sitio Cero y a Guillermo Zimmerman, que creo que no está. Fueron 2 personas que me dedicaron bastante parte de su tiempo para darme su visión de todos estos aspectos. Yo quizás me enfoco mucho en lo que yo creo que está bien, pero me gusta escuchar lo que me dicen las demás. Así que bueno, gracias Mauricio
y gracias a Zimmerman que no está presente. Y bueno, y gracias a todos, espero que les haya parecido interesante. Se me fue bien.